¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde un circo abandonado? Hoy te llevaré a uno de esos lugares que, aunque desprovisto de vida, parece susurrar historias al viento. Una cúpula de lona rota, carretas olvidadas, y en el aire, ese silencio inquietante, como si algo o alguien nunca hubiera decidido marcharse del todo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda, ni una historia cualquiera. Es algo que ocurrió hace unos años, a alguien que quiso explorar lo desconocido, y que pagó un precio que jamás imaginó. Déjame advertirte, esta no es una historia con un final feliz. Pero, si estás listo para enfrentarte a lo desconocido, quédate. Te prometo que no te arrepentirás, o tal vez sí. Era una tarde de otoño cuando Santiago y su grupo de amigos decidieron aventurarse al viejo circo que todos conocían como el Circo de las Sombras. Nadie sabía exactamente por qué había cerrado, algunos decían que fue por falta de público, otros hablaban de un incendio, pero los más supersticiosos juraban que algo oscuro lo había maldecido. La idea era simple, entrar, grabar un par de vídeos y subirlos a internet. Sería la típica exploración urbana, con un toque de adrenalina. O al menos eso creían. Cuando llegaron al lugar, lo primero que les llamó la atención fue el portón principal. La pintura roja y amarilla estaba descascarada, pero todavía se leía un cartel que decía, «Bienvenidos al espectáculo de su vida». Irónico, pensaron. Al atravesar el portón, un viento frío los recibió, como un aliento helado que parecía venir de lo profundo de la tierra. Se miraron entre ellos, pero nadie dijo nada. Santiago sintió un ligero escalofrío, aunque no quiso admitirlo. El circo estaba en ruinas. La carpa principal se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con jirones de tela ondeando en el aire como fantasmas atrapados. Las carretas donde vivían los artistas estaban desparramadas alrededor, con puertas abiertas de par en par, como si sus ocupantes hubieran salido huyendo de un momento a otro. Pero lo que más les perturbó fue el silencio. No se escuchaban ni los grillos ni el viento, era como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Dentro de la carpa principal, todo estaba cubierto de polvo. Las gradas de madera crujían bajo sus pies, y en el centro, el escenario redondo todavía tenía marcas de pintura desgastada que formaban estrellas. Pero lo que realmente les llamó la atención fue un viejo carrusel al fondo. Era pequeño, más un adorno que una atracción real, y aunque las figuras de los caballos estaban cubiertas de telarañas, parecía entero. Como si hubiera resistido el paso del tiempo. Y entonces, sucedió algo extraño. Mientras lo grababan, el carrusel comenzó a girar. Al principio pensaron que era el viento. Pero no había viento. Tampoco había electricidad. Los caballos giraban lentamente, y la música, esa música típica de los circos, comenzó a sonar, suave, pero inconfundible. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero todos sintieron lo mismo, estaban siendo observados. Santiago apuntó su linterna hacia las gradas, pero no vio a nadie. Sin embargo, esa sensación seguía ahí, como si algo se escondiera en las sombras, esperando. Entonces, escucharon las risas. Primero fue una, infantil y lejana. Luego otra, y otra más. Pero no era una risa alegre, había algo en ella, algo roto, como si perteneciera a alguien que había olvidado cómo reír de verdad. «Esto no es normal», murmuró Valeria, una de las chicas del grupo, con la voz temblorosa. «Deberíamos irnos». Pero Santiago insistió en quedarse. «Solo un poco más», dijo, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Se separaron para explorar diferentes partes del circo. Santiago y Valeria fueron hacia las carretas, mientras los demás se quedaron en la carpa. Cuando abrieron la primera carreta, encontraron disfraces de payaso colgando de un perchero. Estaban descoloridos, pero todavía tenían manchas de lo que parecía ser sangre. No querían tocar nada, pero justo cuando cerraban la puerta,
algo cayó al suelo, una cajita musical. Santiago la levantó. Estaba decorada con estrellas y lunas, pero parecía nueva. Cuando la abrió, sonó la misma melodía que habían escuchado en el carrusel. En ese momento, un grito desgarrador los hizo correr de regreso a la carpa. Era Marcos, uno de los chicos. Lo encontraron en el suelo, pálido, con los ojos desorbitados. Había alguien ahí, en las gradas, tartamudeó. Miraron hacia donde señalaba, pero no había nada. Solo sombras. Ya basta, tenemos que irnos, dijo Valeria, casi al borde de las lágrimas. Pero Santiago seguía sin moverse. Algo lo atraía, como si una fuerza invisible lo llamara desde el centro de la carpa. Fue entonces cuando lo vieron. Primero fue un destello en el espejo roto que colgaba del techo, parte de lo que alguna vez fue un truco de magia. Una figura apareció reflejada, alta, delgada, con una sonrisa que parecía cortarle el rostro. Un payaso, pero no uno de esos que ves en fiestas infantiles. Su ropa estaba rota, y sus ojos no tenían vida, solo dos vacíos negros que parecían absorber todo a su alrededor. Cuando giraron la cabeza para verlo directamente, ya no estaba ahí. Pero la risa volvió, más fuerte y más cercana. Corrieron hacia la salida, pero el portón que habían dejado abierto ahora estaba cerrado con candado. Santiago intentó romperlo con una piedra, mientras los demás gritaban por ayuda, aunque sabían que nadie podía escucharlos. Fue entonces cuando el payaso apareció de nuevo, esta vez justo frente al carrusel. Solo que no estaba solo. A su alrededor, figuras comenzaron a emerger de las sombras, un malabarista con cuencos rotos, una trapecista que colgaba del aire como una marioneta rota, un mago con una capa quemada que escondía un rostro desfigurado. Eran los antiguos artistas del circo, o al menos, lo que quedaba de ellos. «Déjenos salir», gritó Santiago, pero las figuras solo lo miraban. El payaso dio un paso hacia adelante y levantó una mano, señalando el carrusel. La música se detuvo de golpe, y el silencio fue reemplazado por un llanto. Era un llanto infantil, proveniente de debajo del escenario. Contra todo instinto, Santiago se acercó y levantó una de las tablas del suelo. Lo que encontró lo hizo retroceder, tropezando. Era una muñeca, rota, con un rostro pintado de blanco, igual que el payaso. De repente, las luces del circo se encendieron. No había electricidad, pero el lugar ahora estaba bañado en un resplandor tenue y amarillo. Las gradas estaban llenas de figuras sin rostro, todas mirando al centro. Una voz resonó en el aire, profunda y burlona: «Bienvenidos al espectáculo de su vida». Santiago nunca entendió cómo logró salir de ahí. Cuando despertó, estaba en el bosque, solo, con la cajita musical todavía en sus manos. Sus amigos nunca fueron encontrados. La policía cerró el caso como una desaparición colectiva, pero Santiago sabe la verdad. A veces, por las noches, escucha la melodía de la cajita, aunque la haya tirado al río hace meses. Y siempre que escucha esa risa, sabe que lo están esperando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos caminos parecen estar diseñados para que nadie los termine? Hoy te voy a contar sobre uno de esos lugares que parecen olvidados por el tiempo, pero que siguen esperando. Esta es la historia de un joven llamado Andrés, quien, una noche de invierno, se encontró con algo que nadie debería ver. Un parque de diversiones abandonado, perdido en el corazón del bosque, y un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Te atreves a seguir escuchando? Porque, una vez que entres, tal vez no haya forma de salir. Todo comenzó como un viaje casual. Andrés conducía por una carretera rural, buscando un atajo hacia casa. La noche era densa, y el único sonido era el rugido del motor y el crujido de las ramas movidas por el viento. Había tomado un desvío por un camino de tierra, uno que no aparecía en su mapa, pensando que podría ahorrar algo de tiempo. Pero cuanto más avanzaba,
más extraño se sentía el ambiente. El aire era pesado, casi irrespirable, y una niebla espesa cubría todo, haciendo que las luces del coche apenas iluminaran un par de metros adelante. Fue entonces cuando lo vio. Un cartel desvencijado junto al camino, apenas visible entre la niebla. Decía, Parque de Diversiones La Estrella. La pintura estaba desgastada, pero aún se podían distinguir imágenes de niños sonrientes, globos y una enorme rueda de la fortuna. Andrés frenó, intrigado. No recordaba haber oído hablar de un parque en esa zona, y mucho menos de uno tan apartado. La curiosidad le ganó. Decidió bajar del coche y explorar. El camino hacia el parque estaba cubierto de hojas secas y ramas. La reja de entrada estaba rota, colgando de un lado como si alguien la hubiera forzado hace años. Al cruzarla, Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el lugar estuviera vivo, respirando con un ritmo lento y ominoso. Frente a él, se desplegaba un paisaje de atracciones oxidadas y derruidas. Una montaña rusa cuyo recorrido parecía terminar en la nada, caballitos de un carrusel detenidos en un eterno galope, y la rueda de la fortuna, imponente, aunque torcida, como si en cualquier momento fuera a desplomarse. Pero lo que más le llamó la atención fue una caseta pequeña al fondo, con luces parpadeantes. Era imposible, no había electricidad. Y, sin embargo, ahí estaban, titilando en colores rojos y verdes. Andrés avanzó, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Al acercarse, pudo ver un cartel sobre la caseta, la Casa del Espejo Eterno. La puerta estaba entreabierta, y dentro, un tenue resplandor invitaba a entrar. Sin pensarlo mucho, cruzó el umbral. El interior estaba completamente cubierto de espejos. Algunos estaban rotos, otros tan sucios que apenas reflejaban algo, pero había uno, en el centro, que brillaba con una intensidad antinatural. Andrés se acercó, atraído por algo que no podía explicar. Cuando se paró frente a él, su reflejo no era el suyo. Era otro. El rostro en el espejo era el de un niño, tal vez de unos 10 años, con ojos oscuros y un rostro inexpresivo. Andrés retrocedió, pero el niño permaneció ahí, mirándolo fijamente. Y entonces habló. Su voz no salía del espejo, sino de detrás de Andrés. ¿Quieres jugar? Andrés se giró, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de él. Dio un paso hacia atrás, pero al hacerlo, el espejo comenzó a cambiar. Ahora mostraba una imagen distinta, el parque, lleno de gente. Había niños corriendo, familias felices, y el sonido de risas y música llenaba el aire. Pero algo estaba mal. Muy mal. Las figuras parecían borrosas, como si no fueran reales. Y las risas, cuanto más las escuchaba, más distorsionadas sonaban, hasta convertirse en un eco hueco y doloroso. Andrés salió corriendo de la caseta, pero el parque ya no era el mismo. Las atracciones, antes inmóviles y derruidas, ahora se movían. La rueda de la fortuna giraba lentamente, aunque estaba vacía. El carrusel giraba, pero los caballos parecían moverse, casi como si intentaran escapar de su prisión. Y la montaña rusa, había algo en ella. Andrés juró que vio sombras subiendo a los vagones, aunque no había nadie. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Era una melodía, suave y lejana, que parecía provenir de un órgano mecánico. Andrés siguió el sonido, como hipnotizado, hasta llegar a un edificio más grande, el teatro principal del parque. La puerta se abrió sola al acercarse, revelando un escenario iluminado por focos viejos que parpadeaban. En el centro, un hombre vestido de maestro de ceremonias lo esperaba. Su rostro estaba cubierto por una máscara, mitad blanca y mitad negra, y en sus manos sostenía un bastón decorado con estrellas. «Bienvenido al último espectáculo de tu vida», dijo el hombre, haciendo una reverencia exagerada. «Eres nuestro invitado de honor».
Andrés intentó hablar, pero las palabras no salían. El hombre chasqueó los dedos, y de las sombras emergieron figuras. Eran los niños del espejo, pero ahora tenían formas más grotescas. Sus ojos eran vacíos, sus bocas torcidas en sonrisas imposibles, y sus cuerpos se movían con espasmos, como marionetas rotas. Rodearon a Andrés, riendo y cantando una melodía que no entendía pero que lo llenaba de un terror indescriptible. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. El maestro de ceremonias se acercó lentamente, alzando su bastón. Siempre necesitamos nuevos artistas. El público exige entretenimiento, ¿verdad, chicos? Las figuras comenzaron a aplaudir, aunque el sonido no era el de manos humanas, sino algo más húmedo. Andrés quiso gritar, pero todo se desvaneció. Cuando despertó, estaba sentado en el asiento de la rueda de la fortuna, atado con gruesas cuerdas. Frente a él, la vista del parque era clara, y ahora estaba lleno de figuras. Todas miraban hacia arriba, hacia él, con rostros sin facciones. La rueda comenzó a girar, lenta, pero con cada vuelta se aceleraba más y más. El maestro de ceremonias estaba en el suelo, sonriendo y saludando, como si dirigiera el acto final. La música volvió a sonar, más fuerte, hasta que todo se convirtió en un torbellino. Nadie sabe qué pasó con Andrés. Su coche fue encontrado a un lado de la carretera, vacío, con la puerta del conductor abierta. Pero algunas noches, si pasas por el bosque, puedes escuchar la música del carrusel y el eco de las risas. Si miras con atención, puede que veas las luces parpadeantes del parque en la distancia. Pero no te acerques. Porque en el parque La Estrella, los espectáculos nunca terminan. Y los artistas nunca se van. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que alguien te observa en la oscuridad, aunque sabes que estás solo? Esta es la historia de Laura, una joven fotógrafa que buscaba paisajes únicos y encontró algo que nunca debería haber visto. Lo que comenzó como un paseo solitario se convirtió en una experiencia aterradora que la marcó para siempre. Te advierto, esta no es una historia cualquiera. Es una de esas que, cuando termines de escucharla, te hará pensar dos veces antes de explorar lo desconocido. Laura había escuchado rumores sobre un pueblo abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar del que la gente no hablaba mucho, como si el silencio fuera la única forma de mantenerlo lejos. Le decían San Cristóbal del Silencio. Nadie sabía por qué había sido abandonado, pero las leyendas eran claras, algo oscuro había ocurrido ahí. Para Laura, ese tipo de lugares eran irresistibles. Con su cámara colgada al cuello y una mochila ligera, decidió ir a explorar. Unas fotos y listo, se decía a sí misma. Pero el destino tenía otros planes. El camino al pueblo era difícil, un sendero cubierto de maleza que parecía olvidado por completo. A medida que avanzaba, Laura notó algo extraño, no había ruidos. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el crujir de sus pasos y su respiración cada vez más pesada. Cuando finalmente llegó, el pueblo era exactamente como lo había imaginado, casas de madera derruidas, ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras. Pero había algo más. Justo en el centro del pueblo, rodeado por árboles torcidos, estaba el edificio más grande. Un teatro. El teatro era imponente, con una fachada cubierta de musgo y vidrios rotos que reflejaban la luz de una manera antinatural. Laura se sintió atraída de inmediato. Aunque sabía que no era una buena idea, su curiosidad la empujó a entrar. La puerta principal estaba entreabierta y rechinó al empujarla. Dentro, el aire estaba frío, mucho más frío que afuera, y olía a humedad y algo más, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero había algo raro, no parecía completamente abandonado. Había huellas en el suelo, pequeñas, como de niños, que llevaban hacia el auditorio principal. Laura las siguió,
con el corazón latiendo cada vez más rápido. Cuando llegó al auditorio, sintió como si alguien la estuviera observando. Las butacas estaban vacías, pero había algo inquietante en el ambiente, como si no estuviera sola. En el escenario había un piano viejo, con las teclas amarillentas por el tiempo. Decidió tomar una foto, pero cuando levantó la cámara, vio algo a través del lente. Una sombra. Bajó la cámara rápidamente, pero no había nada. Relájate, Laura, solo es tu imaginación, se dijo a sí misma. Pero entonces, el piano sonó. Fue una nota suave, como si alguien hubiera presionado una tecla con cuidado. Laura dio un paso atrás, intentando convencerse de que había sido el viento. Pero el piano volvió a sonar, esta vez una melodía lenta y triste, como una canción de cuna. Era imposible. Nadie podía estar tocándolo. Intentó salir, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Mientras buscaba otra salida, algo llamó su atención. En una de las butacas de la primera fila había una muñeca. Era pequeña, vestida con un traje antiguo, con un rostro pálido y ojos negros que parecían seguirla. Laura se sintió paralizada. Juraría que la muñeca no estaba allí cuando llegó. Y entonces, escuchó algo peor, una risa. Era suave, infantil, y provenía del escenario. Laura miró hacia allí, y lo que vio la dejó sin aliento. Había una niña, sentada en el piano, con el mismo vestido que la muñeca. Su rostro era idéntico. La niña levantó la cabeza lentamente y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si no fuera humana. Laura corrió hacia la parte trasera del teatro, desesperada por encontrar una salida. Entró en lo que parecía ser un camerino. Estaba lleno de espejos, pero todos estaban rotos. En uno de ellos, sin embargo, vio algo escrito en letras torcidas, como si alguien lo hubiera grabado con las uñas: ellos siempre miran. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo se movía detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si algo invisible la rodeara. Volvió al auditorio, tratando de mantener la calma. Todo estaba en silencio, incluso el piano. La muñeca seguía en la butaca, pero ahora tenía la cabeza girada hacia ella. Laura no podía quitarle los ojos de encima, aunque sentía que algo más se movía en las sombras. Y entonces, las luces del teatro se encendieron de golpe. La iluminación era tenue, parpadeante, pero lo suficiente para ver que las butacas ya no estaban vacías. Había figuras sentadas en ellas, oscuras, sin rostro, pero todas mirando al escenario. Laura estaba atrapada entre ellos y el piano. La niña seguía allí, pero ahora estaba de pie, señalándola con un dedo. «¿Quieres jugar conmigo?», dijo, con una voz que sonaba como un eco lejano. Laura gritó y salió corriendo hacia el escenario. No sabía por qué, pero algo le decía que esa era la única manera de escapar. Subió las escaleras y vio una trampilla en el suelo, abierta. Sin pensarlo, saltó. Cayó en una especie de sótano, oscuro y frío, pero al menos estaba lejos de las figuras y la niña. O eso pensaba. En el sótano había más muñecas, cientos de ellas, todas con los mismos ojos negros y sonrisas extrañas. Estaban colocadas en estantes, como si alguien las hubiera coleccionado. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, una cámara. Era una cámara antigua, de esas que funcionan con carrete. Laura se acercó lentamente y vio que había fotos dentro. Al sacarlas, sintió que el corazón se le detenía. Eran fotos de ella. Llegando al teatro, caminando por el auditorio, entrando al camerino. En la última foto, estaba frente al piano, pero no estaba sola. Detrás de ella, había una figura alta,
oscura, con ojos brillantes. Laura soltó las fotos y comenzó a buscar desesperadamente una salida. Encontró unas escaleras que llevaban a una puerta. La empujó con todas sus fuerzas y logró salir al exterior. El teatro estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Laura corrió sin mirar atrás, hacia el bosque, sin detenerse hasta llegar a su coche. Nunca volvió a hablar de lo que vio. Pero desde aquella noche, cada vez que toma una foto, jura que ve algo en el fondo. Una sombra, unos ojos, una sonrisa. Y siempre escucha, en el silencio, una melodía de piano que la sigue a todas partes. Hay lugares que nunca deberían ser recordados, pero que siempre regresan, como una sombra que se niega a desaparecer. Hoy voy a contarte sobre uno de esos lugares, un sitio maldito que guarda más secretos de los que alguien podría soportar. Esta es la historia de Hugo, un hombre común, que una noche, siguiendo una simple rutina, descubrió que la realidad puede romperse en 1000 pedazos. Y una vez rota, no hay forma de arreglarla. Hugo trabajaba como guardia nocturno en una fábrica de las afueras. Su trabajo era tranquilo, perfecto para alguien que disfrutaba de la soledad y el silencio. Su única compañía era una radio vieja que apenas funcionaba, y el sonido ocasional de la maquinaria apagada. Esa noche parecía ser como cualquier otra, fría y tranquila. Pero a la medianoche, todo cambió. Mientras hacía su ronda habitual, escuchó algo extraño, risas. Era imposible, la fábrica estaba cerrada y vacía. Pensó que tal vez alguien había entrado sin permiso, así que agarró su linterna y siguió el sonido. Las risas eran suaves, infantiles, y parecían venir de la parte trasera del edificio, donde había un almacén que llevaba años sin usarse. Hugo abrió la puerta oxidada, y al hacerlo, el aire cambió. Era más frío, más pesado, y olía a tierra mojada, y dulces. Dentro del almacén, las paredes estaban cubiertas de carteles antiguos, casi borrados por el tiempo. Pero uno de ellos era distinto, más reciente, y sus colores aún brillaban bajo la luz de la linterna. Decía, Gran Circo Nocturno. Una noche que nunca olvidarás, y debajo había una flecha que apuntaba a una trampilla en el suelo. Hugo dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más. Abrió la trampilla, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. Las risas se hicieron más fuertes, como si lo invitaran a seguir. Bajó, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Al llegar al fondo, encendió su linterna y se encontró en un túnel largo y estrecho, con paredes de ladrillo húmedo. Caminó durante lo que parecieron horas, siguiendo las risas y un leve brillo en la distancia. Finalmente, el túnel desembocó en un espacio abierto, y Hugo no podía creer lo que veía. Era un circo, escondido bajo tierra, con una carpa enorme de colores brillantes y luces que parpadeaban débilmente. Pero algo estaba mal. Todo parecía congelado en el tiempo. Las atracciones estaban cubiertas de polvo, las sillas estaban volteadas, y un letrero de bienvenida colgaba torcido, casi cayéndose. Hugo avanzó hacia la carpa principal. Había algo hipnótico en ella, como si lo llamara. Al entrar, vio que las gradas estaban llenas, pero no de personas. Eran maniquíes, vestidos con ropa antigua, todos con rostros en blanco, mirando hacia el centro del escenario. En el centro, había un pequeño carrusel, girando lentamente, aunque no había nadie para operarlo. Hugo sintió un nudo en el estómago, pero no podía apartar la vista. De pronto, las luces de la carpa se apagaron por completo. Hugo estaba en la oscuridad absoluta, con solo el sonido del carrusel girando y las risas que ahora parecían venir de todas direcciones. Intentó encender su linterna, pero no funcionaba. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave y casi burlona, justo detrás de él. ¿Estás listo para el espectáculo? Hugo se giró, pero no había nadie. Sin embargo, las luces se encendieron de nuevo, y esta vez,
el escenario estaba ocupado. Había una figura alta, vestida con un traje de maestro de ceremonias, con un sombrero de copa y un rostro cubierto por una máscara dorada. La figura levantó los brazos, como si estuviera dando la bienvenida a una audiencia. «Damas y caballeros», dijo la figura, con una voz profunda que resonaba en todo el lugar. «Esta noche tenemos un invitado muy especial, démosle la bienvenida al gran Hugo». Las gradas comenzaron a vibrar, como si los maniquíes estuvieran aplaudiendo, aunque no se movían. Hugo sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondían. El maestro de ceremonias chasqueó los dedos, y el carrusel se detuvo. Del interior comenzaron a salir figuras, pero no eran niños. Eran algo más, distorsionado. Sus rostros eran alargados, sus movimientos erráticos, como si cada paso fuera una lucha contra sus propios cuerpos. Hugo intentó gritar, pero no salía ningún sonido. Una de las figuras se acercó a él. Su rostro estaba cubierto por una máscara rota, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Le extendió la mano, como invitándolo a subir al escenario. Hugo negó con la cabeza, pero la figura insistió, acercándose más y más. Cuando finalmente tocó su brazo, todo cambió. Hugo ya no estaba en la carpa. Estaba en el carrusel, sentado en uno de los caballos, girando lentamente. A su alrededor, las figuras deformes lo miraban, riendo y aplaudiendo. Intentó bajarse, pero estaba atado, como si las cuerdas del carrusel lo hubieran atrapado. El maestro de ceremonias apareció de nuevo, esta vez sin su máscara. Pero su rostro no era humano. Era un vacío, un espacio negro que parecía devorar todo lo que lo rodeaba. Se inclinó hacia Hugo y dijo en un susurro: «Siempre necesitamos nuevos artistas. Bienvenido al elenco». Las luces se apagaron de nuevo, y cuando volvieron a encenderse, Hugo ya no estaba. Días después, un grupo de trabajadores encontró su linterna cerca del almacén, pero no había rastro de él. Sin embargo, algunos afirmaron que, si te acercas a la fábrica por la noche, puedes escuchar risas y música lejana, como la de un carrusel. Y si miras con suficiente atención, tal vez veas luces parpadeando bajo la tierra, invitándote al espectáculo eterno. Pero cuidado, una vez que entres, nunca podrás salir. ¿Alguna vez has sentido que un lugar abandonado no está realmente vacío? Que detrás de cada rincón oscuro, algo está esperando, observando, y tal vez llamándote por tu nombre sin que te des cuenta. Esta es la historia de Emilia, una joven apasionada por la exploración urbana, que un día decidió entrar a un lugar donde lo olvidado no está tan muerto como parece. Un parque de diversiones, sí, pero no uno cualquiera. Este lugar tenía un alma propia, y no iba a dejarla salir fácilmente. Todo comenzó con una fotografía antigua. Emilia la encontró en un mercado de antigüedades, entre libros viejos y cuadros empolvados. Era una foto en blanco y negro de un parque de diversiones. Se veía una noria enorme, carruseles y juegos mecánicos que, incluso sin colores, parecían vibrar con vida. En el borde de la foto había un nombre escrito con tinta desvaída: El paraíso de los niños. Algo en esa imagen la atrajo de inmediato. Sin saber por qué, Emilia comenzó a investigar. Descubrió que el parque estaba en una zona montañosa, cerrado desde hacía más de 30 años. Según los pocos relatos que encontró, el lugar había sido clausurado de manera abrupta tras un accidente. Pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Era como si la historia se hubiera desvanecido, dejando solo rumores. Esto fue suficiente para despertar su curiosidad. Emilia decidió ir. Pensaba que sería otra aventura más, como tantas otras que había tenido. No podía estar más equivocada. El camino hacia el parque era largo y empinado. La carretera estaba llena de curvas peligrosas, y el bosque alrededor parecía volverse más denso a medida que avanzaba.
Finalmente, llegó a una entrada oxidada, con un cartel torcido que aún decía, «Bienvenidos al paraíso». La imagen de la foto cobraba vida frente a ella, aunque ahora estaba invadida por la decadencia. Las atracciones estaban oxidadas, cubiertas de musgo, y el aire olía a algo rancio, como dulces viejos mezclados con humedad. Emilia cruzó la entrada y sacó su cámara. A pesar del estado del lugar, había algo increíblemente fotogénico en su decadencia. Caminó hacia la noria, que aún se alzaba como un gigante dormido. Mientras tomaba fotos, sintió una leve brisa, como si alguien hubiera pasado corriendo a su lado. Pero cuando giró la cabeza, no había nada. Solo el sonido del viento y el crujir de la estructura metálica. Decidió explorar más. Pasó por un puesto de golosinas con vitrinas rotas y una montaña rusa cuyo recorrido se perdía en los árboles. Llegó a un carrusel, cuyas figuras de caballos parecían mirar hacia ella. Alrededor del carrusel, el suelo estaba lleno de hojas secas, pero había algo extraño, un camino limpio, como si alguien hubiera estado caminando en círculos recientemente. De pronto, escuchó un sonido. Era débil al principio, como una melodía de caja musical, pero se hacía más fuerte con cada segundo. Provenía de un edificio al final del parque, una casa con la fachada pintada de colores desvaídos y un letrero que decía, «La mansión de las risas». Emilia dudó, pero su curiosidad fue más fuerte que su instinto. Entró. El interior estaba en completo silencio. Las paredes estaban decoradas con dibujos de payasos sonrientes, pero sus ojos parecían seguirla a medida que avanzaba. Había espejos rotos, restos de disfraces y lo que parecían ser juguetes abandonados en el suelo. Entonces, la música volvió a sonar, más cerca esta vez. Venía de un pasillo oscuro al fondo. Emilia encendió su linterna y comenzó a caminar hacia allí. Al final del pasillo había una puerta pequeña, apenas suficiente para que pudiera pasar. Cuando la abrió, encontró una sala completamente diferente. Era un cuarto circular, con paredes cubiertas de espejos. En el centro, una figura estaba sentada en el suelo, con la espalda hacia ella. Era un hombre con un traje de payaso, pero su ropa estaba desgarrada y cubierta de manchas. Emilia intentó retroceder, pero el hombre habló sin girarse. ¿Te gusta la música? Su voz era suave, casi amable, pero había algo en ella que hizo que se le erizara la piel. Antes de que pudiera responder, el hombre giró la cabeza, pero no su cuerpo. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, y donde deberían estar sus ojos solo había vacíos oscuros. Emilia soltó un grito y corrió hacia la puerta, pero esta estaba cerrada. Los espejos comenzaron a reflejar algo que no era ella, eran figuras oscuras, niños pequeños, con rostros inexpresivos, que la miraban fijamente. El payaso se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia ella. Emilia golpeó la puerta desesperada, pero no cedía. Las figuras de los espejos empezaron a moverse, saliendo de sus reflejos, acercándose más y más. La música ahora era ensordecedora, una melodía distorsionada que parecía reírse de ella. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y Emilia salió corriendo. Estaba de vuelta en el parque, pero algo había cambiado. Las atracciones ahora se movían, aunque no había nadie manejándolas. La noria giraba lentamente, el carrusel daba vueltas, y las luces de la montaña rusa parpadeaban. Era como si el parque hubiera despertado. Corrió hacia la entrada, pero ya no estaba. En su lugar, solo había un muro cubierto de enredaderas. Desesperada, miró hacia atrás y vio al payaso, de pie junto al carrusel. No estaba solo. Había más figuras con él, los niños de los espejos, que ahora sostenían globos oscuros. Todos la miraban, inmóviles, como esperando algo. La última foto que Emilia tomó, según encontraron más tarde en su cámara abandonada, mostraba ese momento. A ella, de pie en medio del parque, rodeada por esas figuras.
Su coche fue encontrado semanas después en el bosque, pero no había rastro de ella. Algunos dicen que si caminas cerca de esa zona, puedes escuchar la música del carrusel y risas suaves que parecen salir de los árboles. Pero cuidado, si sigues el sonido, podrías terminar encontrando la entrada al parque. Y una vez que entres, el paraíso de los niños no te dejará salir. Dicen que los espejos son portales, que reflejan más de lo que podemos ver. Para Lucía, esa idea siempre había sido solo una superstición, un cuento para asustar a los niños. Pero después de aquella noche, no volvió a mirar su reflejo de la misma manera. Lucía trabajaba en una tienda de antigüedades, un lugar lleno de objetos extraños con historias que parecían susurrar desde el pasado. Aquella tarde, un cliente habitual trajo algo especial, un espejo antiguo, con un marco de madera tallado con intrincados motivos que parecían retorcerse como ramas. El cliente no quería venderlo, solo dejarlo allí, como si no pudiera soportar tenerlo en su casa. «Es viejo, de mi abuela», dijo. Pero Lucía notó algo en su mirada, un miedo que no quiso explicar. El espejo era fascinante. Su superficie parecía estar hecha de algo más oscuro que el cristal, como si el fondo estuviera siempre cubierto por una sombra. Lucía lo colocó en la trastienda, junto a otros artículos que aún no estaban en venta. Cuando terminó su turno, la curiosidad pudo más que ella. Antes de cerrar, volvió al espejo. Algo en él parecía llamarla. Al mirarse, notó que su reflejo no era del todo normal. Había un ligero retraso en sus movimientos, como si su imagen tardara un instante más en imitarla. Pensó que era solo su imaginación, una ilusión causada por el desgaste del cristal. Pero entonces, ocurrió algo imposible, su reflejo parpadeó, aunque ella no lo había hecho. Lucía retrocedió, sobresaltada. Intentó racionalizarlo, convencerse de que estaba cansada o de que las sombras de la trastienda estaban jugando con su mente. Pero antes de apagar las luces, miró de nuevo. Su reflejo estaba allí, perfectamente inmóvil, con los ojos fijos en ella. Fue suficiente para hacerla salir apresurada de la tienda. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía su reflejo, pero no como una copia suya, sino como algo vivo, algo que la observaba con una intención desconocida. Se convenció de que tenía que deshacerse del espejo al día siguiente, pero cuando llegó a la tienda, notó algo extraño, el espejo ya no estaba en la trastienda. Lo habían colocado en el escaparate, aunque ella no recordaba haberlo hecho. A lo largo del día, varias personas entraron a la tienda, pero nadie parecía notar el espejo. De hecho, ni siquiera lo mencionaban, como si no existiera. Lucía trató de ignorarlo, pero sentía su presencia, como si ese objeto la vigilara desde su lugar. Cuando llegó la noche, algo en su interior la impulsó a quedarse más tiempo, aunque sabía que no debía. Encendió las luces de la tienda y se plantó frente al espejo. Esta vez, su reflejo no intentó imitarla. Estaba de pie, mirándola, con una expresión vacía pero profundamente inquietante. De pronto, el reflejo sonrió. No una sonrisa normal, sino una que se extendía más de lo que debería, mostrando dientes perfectos, blancos como huesos recién cortados. Lucía gritó, pero el sonido parecía no llenar la habitación. Todo estaba en silencio, como si el espejo se hubiera tragado el ruido. Y entonces, el reflejo habló. «No sabes cuánto tiempo he esperado esto». La voz no era suya. Era más profunda, más grave, como si alguien más estuviera atrapado allí. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el reflejo levantó una mano y la apoyó contra el cristal. Fue entonces cuando ella notó algo aterrador, su propio cuerpo comenzó a imitar el movimiento, pero no por su voluntad. Su mano subió lentamente, como si algo invisible la estuviera controlando, y tocó la superficie fría del espejo. En cuanto lo hizo, todo cambió. Lucía ya no estaba en la tienda. Estaba dentro del espejo, o al menos eso parecía.
A su alrededor había un espacio infinito, oscuro, lleno de reflejos de sí misma, todos deformados, todos con sonrisas que no pertenecían a su rostro. En el centro de ese lugar, una figura la esperaba. Era idéntica a ella, pero con los ojos completamente negros. «Ahora es mi turno», dijo la figura. Y antes de que Lucía pudiera gritar, todo se desvaneció. Al día siguiente, sus compañeros encontraron la tienda en perfecto orden, excepto por un detalle: el espejo estaba en el escaparate, y en su superficie había algo que nunca antes había estado allí. Una figura, la de Lucía, atrapada dentro, con las manos pegadas al cristal y una expresión de terror eterno. Pero los clientes no lo notaron. Para ellos, era solo un espejo más. Dicen que, si lo miras durante mucho tiempo, puedes ver un movimiento fugaz, un rostro que parece estar gritando. Pero cuidado, si te acercas demasiado, podrías sentir como el espejo empieza a llamarte, a atraerte hacia su mundo. Porque ahora el reflejo de Lucía no está solo. Está esperando a alguien más. Hay carreteras que no llevan a ninguna parte, y otras que llevan exactamente al lugar donde menos quieres estar. Esta es la historia de Diego, un joven repartidor que, una noche, tomó un desvío por error. Fue un desvío pequeño, apenas unos metros fuera de su ruta habitual, pero suficiente para cambiar su vida para siempre. Diego trabajaba para una empresa de entregas rápidas y siempre se aseguraba de cumplir con los tiempos. Era un trabajo monótono, pero la paga era decente, y eso le bastaba. Aquella noche llovía intensamente, y las calles estaban casi desiertas. Tenía que entregar un paquete en un pueblo cercano, pero la carretera principal estaba cerrada por reparaciones. Decidió tomar un camino alternativo que su GPS le marcaba, una carretera secundaria que no reconocía, pero que parecía ser más rápida. El camino era angosto, flanqueado por árboles altos que parecían devorar la poca luz que ofrecían los faros de su moto. La lluvia golpeaba con fuerza, y el aire era cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera apretando su pecho. Tras unos minutos de conducir, vio algo extraño, un letrero antiguo y torcido al borde de la carretera. Apenas podía leer lo que decía bajo el óxido, pero las palabras «Bienvenidos a las Tres Cruces» eran legibles. No recordaba ningún pueblo con ese nombre en la zona, pero decidió seguir adelante. El GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, y la ruta desaparecía cada vez que intentaba revisarla. Diego pensó en detenerse y esperar a que la lluvia pasara, pero algo en el aire lo hizo cambiar de opinión. Una sensación de urgencia, de que no debía quedarse quieto, lo obligó a seguir adelante. Finalmente, vio luces a lo lejos, parpadeando débilmente entre los árboles. Era un pequeño asentamiento, con casas viejas de madera y calles de tierra llenas de charcos. Parecía completamente abandonado, pero al acercarse más, notó algo extraño: había luces encendidas en algunas ventanas, aunque no se veía a nadie. Pensó en pedir ayuda, pero algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Diego estacionó su moto frente a lo que parecía ser un edificio central, una vieja estación de tren con las ventanas rotas y el techo casi derrumbado. Sin embargo, dentro de la estación había algo raro, un brillo tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Con cautela, decidió entrar. El paquete que debía entregar seguía en su mochila, pero en ese momento, lo había olvidado por completo. Su curiosidad lo dominaba. La estación estaba vacía, pero en el suelo, justo en el centro, había un extraño símbolo dibujado con algo que parecía tiza roja. No lo reconocía, pero era inquietante, un círculo con 3 líneas que se cruzaban en el centro. Diego sintió un escalofrío, como si lo estuvieran observando, y entonces escuchó un ruido. Era un susurro, suave al principio, pero cada vez más claro. Venía de una de las paredes, donde colgaba un viejo reloj detenido a las 3:33. «¿Estás tarde?», dijo una voz. Diego se giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza, y trató de convencerse de que estaba imaginando cosas.
Sin embargo, la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte. «Es tu turno». De pronto, el reloj comenzó a funcionar, sus agujas moviéndose rápidamente hacia atrás, mientras la habitación se llenaba de un viento helado. Diego retrocedió, intentando salir, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Golpeó con fuerza, pero el metal no cedía. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y delgada estaba de pie en la esquina opuesta de la sala. Llevaba un sombrero de copa, y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca y lisa, sin ojos, nariz ni boca. La figura levantó una mano, señalándolo, y la voz resonó de nuevo, esta vez en su cabeza. Las 3 cruces no son para los vivos. Diego sintió que sus piernas flaqueaban, pero logró correr hacia otra puerta al fondo de la estación. Salió al exterior, donde la lluvia había cesado, pero algo estaba mal. El pueblo ya no parecía el mismo. Las casas estaban más deterioradas, cubiertas de musgo y con ventanas completamente oscuras. En el suelo, las calles estaban llenas de huellas, pero no eran humanas. Parecían marcas de garras, profundas y desordenadas. El sonido de un tren se escuchó a lo lejos, aunque no había vías visibles. Diego giró la cabeza hacia el horizonte y vio algo que no debería estar allí, un tren viejo y oxidado avanzando lentamente, sin conductor ni pasajeros visibles, pero emitiendo un silbido agónico que parecía un lamento. El tren se detuvo frente a la estación, y las puertas se abrieron. De su interior salieron figuras, todas cubiertas por mantos oscuros, flotando a pocos centímetros del suelo. No tenían rostros, solo un vacío negro donde deberían estar sus cabezas. Todas se giraron hacia Diego, como si lo hubieran estado esperando. «Tu boleto está aquí», susurró una voz en el viento. Diego corrió hacia su moto, pero no estaba. La carretera también había desaparecido, y ahora estaba rodeado por una espesa niebla que parecía cerrarse sobre él. Sintió una mano helada tocar su hombro, y cuando miró hacia atrás, vio a la figura de la máscara de pie detrás de él. «No puedes irte», dijo la figura. «Ahora eres parte del pueblo». Las luces de las casas se apagaron al unísono, y todo quedó en completa oscuridad. Diego gritó, pero su voz se perdió en la nada. Días después, los restos de su moto fueron encontrados al borde de una carretera en perfecto estado. No había rastro de Diego, pero algunos conductores que pasan por esa zona han reportado algo extraño. Si manejas por la carretera secundaria a las 3:33 de la madrugada, puedes escuchar el sonido de un tren, aunque no haya vías cercanas. Algunos incluso afirman haber visto un pueblo en la distancia, iluminado débilmente. Pero cuidado, dicen, porque si tomas el desvío hacia las 3 cruces, jamás encontrarás el camino de regreso.